interno, para que las células mantengan este estado vigente, tienen que mantener a su vez un equilibrio para que pueda establecerse todas las intercambios a través de membrana, ¿cierto? Entonces establecemos que tiene que haber un equilibrio del medio, un equilibrio electrolítico, ¿cierto? Del medio interno. Este equilibrio se mantiene fundamentalmente adecuado cuando el sistema de depuración está adecuado precisamente. Y si este sistema de depuración se altera o no funciona dentro de lo esperado para la fisiología del organismo, estamos frente a una alteración del medio interno. Y el medio interno, la alteración fundamental es de que se está fundamentalmente basada en que es las concentraciones de mayor concentración de solutos versus menor concentración de solutos. Y fundamentalmente, ¿quién hace la disolución? ¿Qué elemento universal hace la disolución en ambos sentidos, a mayor o menor concentración? Esa es la bomba activa. Pero ¿qué es lo que se mueve a través de estos solutos? El agua, ¿cierto? ¿Ve? El agua. Entonces, el equilibrio del medio interno está en la retención o el acúmulo de movimientos de agua en uno u otro medio a través de la membrana. ¿Y quién mantiene esto fundamentalmente? El sistema de depuración a través de la unión, a través de la unidad del glomérulo, que es el de Roth, ¿cierto? Entonces, uno de los mecanismos de cómo solucionar medianamente las diferentes alteraciones de este sistema es buscar mejorar el sistema de depuración, mejorar el sistema de intercambio de agua con mayor o menor actividad. Y la formación de orina lo denominamos, la formación de orina, la diuresis, ¿cierto? Entonces, el mantenimiento de una diuresis, que es la formación de una cantidad determinada de orina durante unidad de tiempo o en conglomerado 24 horas, tenemos una diuresis adecuada, formación de orina, que significa la eliminación constante de los detritus del metabolismo. Podemos usar sustancias que pueden mejorar este estado de diuresis. Por eso hablamos de diuréticos. Entonces, la nefropatía está relacionada con el uso de estas sustancias denominadas diuréticos, ¿cierto? Acuérdense que tenemos, para regular este sistema a nivel renal, tenemos una hormona, ¿cierto? Que es la que promueve o mejora el estado de forma, exactamente el punto de diuresis. Tenemos la denominada la hormona antidiurética, ¿cierto? Porque no podemos estar eliminando constantemente esto, sino que es regida de acuerdo a para mantener el equilibrio electrolítico del medio interno, la acción de esta hormona, ¿cierto? Además, que sirve también para evitar la fuga. Entonces, limita la acción de diuresis, por eso se llama la hormona antidiurética. Esto lo recuerdo. Muy bien, entonces, ahí tenemos ver un poquito, antes de entrar en sí en las patologías que pueden alterar la función de la unidad renal, la acción de estas sustancias denominadas diuréticas. ¿Está bien la luz? Allá. Entonces ahí hemos dicho de que la unidad, pásalo por favor ahí a la... Ahí está, sí, no, ahí está listo. Venga, vamos a pasar.
presión. No te vas a sentar ahí, creo. Mejor. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Puede? El asunto es idea. Bien, entonces, ¿qué hacemos o qué entendemos con la acción de estas sustancias? Los diuréticos. Entonces, ¿qué es un diurético? Diurético, como habíamos dicho, son sustancias que actúan para disminuir o aumentar en sí, básicamente aumentar la necesidad de formar más orina, ¿cierto? Sustancias que aumentan el volumen de orina frente a una dificultad, porque nosotros debemos formar orina, que es la garantía que nuestro sistema se está depurando. Ojo, la orina refleja que nuestro sistema de depuración está actuando y nuestro organismo disminuye el riesgo de la intoxicación, porque la permanencia, sobre todo de todos los derivados del nitrógeno, nos es tremendamente perjudicial. Ya, con concentraciones, pues, los elementos ureicos deben ser eliminados sí o sí, ¿cierto? Una mínima concentración de mayor cantidad de elementos ureicos nos viene en un detrimento de todo el estado funcional celular. Y si las células no actúan, todo nuestro organismo no va a actuar convenientemente. Entonces, diuréticos tenemos esa definición. Formadores de mayor volumen de orina. Y al formar mayor orina, tenemos inmediatamente que tener en cuenta que los elementos que se forman, que se utilizan para hacer los transportes a nivel de la unidad renal, es el movimiento del sodio y del cloro, ¿cierto? Sodio y cloro. Ya. Tenemos entonces un hecho fundamental de que el uso de estos medicamentos nos puede potenciar rápidamente la formación de orina frente a una intoxicación de la retención hídrica, ¿cierto? Por ejemplo, en casos de edema, cuando la célula la unidad renal no funciona, la eliminación del agua, la eliminación mayor de sodio y cloro, sodio sobre todo, va a provocar una retención de agua. Y la retención de agua se manifiesta fundamentalmente por edemas. Entonces, una acción inmediata de la formación de los diuréticos es precisamente la corrección del edema. Y la corrección del edema tiene que ver con un hecho fundamental del circuito. Si hay mayor volumen en el circuito, ¿qué cosa producimos clínicamente? Si la sangre discurre con un volumen determinado y para que se discurra tiene que tener una determinada impulso que genera a nivel de vasos, ¿qué genera? No. Para que exista el fluido, para que exista un fluido, existe un efecto bomba, ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Ya. Y esta bomba va a ejercer sobre los vasos una tensión, ¿cierto? Que la denominamos presión. Entonces tenemos un determinado grado de presión que garantiza que el fluido llegue a la distancia y el efecto bomba se mantenga. Pero si aumenta la cantidad de líquido intraluminal, ¿qué ocurre? Mayor presión, ¿cierto? Es ese mecanismo. Entonces, uno de los principales efectos de los diuréticos es el manejo del edema, la fundición de edemas y la presión arterial, ¿cierto? Grados hipertensivos violentamente los podemos reducir. Entonces, desde ya estamos reconociendo que es la función del diurético y la acción inmediata. La siguiente.
Los diuréticos actúan dentro de todo el sistema de la unidad renal, ¿cierto? Entonces lo tenemos desde, y decíamos, la unidad renal parte desde fundamentalmente del hecho de donde llega la sangre y empieza a filtrarse a través del componente membranoso. Y de ahí tenemos el componente anatómico, que es todo el asa de Henle, ¿cierto? Todo el asa de Henle, que es un circuito. Y cada parte del asa de Henle tiene una determinada característica de función. La siguiente. Entonces, el sistema de cómo actúa el diurético es manejando los diferentes sistemas de las diferentes características de esta unidad anatómica. Entonces, tenemos, por ejemplo, los diuréticos osmóticos, dice, reducen la reabsorción de agua y aumenta la presión osmótica del líquido del tubo. Esto que parece un trabalenguas es un poquito de comprender cómo el diurético llamado osmótico, ¿qué significado tiene el término osmótico? Es la mayor cantidad de soluto. El mayor soluto, ¿cierto? Entonces, el efecto osmótico es aprovechar precisamente, manejar los volúmenes de solutos para atraer o eliminar el agua. Lo que quiero es que ahora ubiquen las características en general de esta acción de estos fármacos. La siguiente. Pero asimismo, a través de las diferentes partes anatómicas de la unidad del nefrón, en algunos se facilita la salida de un soluto o la entrada del otro, ¿cierto? Por la misma función, porque algunas partes excretan un soluto y en la otra lo reabsorben, ¿cierto? De tal manera que también hay acción de los diuréticos que actúan selectivamente durante todo este trayecto. Entonces, unos favorecen la concentración de un determinado soluto, ya sea el sodio, hasta inclusive las concentraciones de potasio. Entonces, tenemos fundamentalmente que manejar todo lo que es las concentraciones de sodio, que son los elementos básicos para atraer, retener o expulsar agua. La siguiente. Entonces, lo que tenemos al final de qué es lo que queremos con estas sustancias es que tener la oportunidad de, a través de todo el sistema anatómico, poder formar mayor cantidad de orina eliminando los elementos tóxicos, pero manteniendo los niveles adecuados mínimos que mantienen la función tanto en sodio, básicamente sodio, pero fundamentalmente también de cloro y potasio, que son los elementos que se juegan a través de la membrana para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Así es. De acuerdo a cómo van actuando estas sustancias y de acuerdo al origen del elemento químico, es que tenemos, por ejemplo, también los diuréticos tiacídicos, por ejemplo, dice reabsorben, la característica, reabsorben el sodio cloruro en la primera parte del tubo distal. Eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Dónde actúa? En el túbulo proximal, en el túbulo distal o ya en la parte de formación de orina. Sí. Sigue. Sigue. Otra. No, después lo empiezo. Ya. Es que un dedo de memoria. Y yo que busco el tema. El detalle de los diuréticos
bastante amplio, ¿ya? Pero lo que sí que se maneje mucho en esto, lo fundamental que quiero que les quede para ya la lectura posterior, es que tenemos la facilidad ahora de utilizar diferentes sustancias de diferente tipo que nos permiten manejar precisamente y selectivamente alguna parte de esta anatomía, de este sistema de filtración, de reabsorción y excreción de todos los sistemas, de todos los componentes de nuestro medio interno. Sigue. ¿Quieres cuidar de la hora? Sigue. Ahí no. Muy bien, con todo esto, ¿de qué hacemos con el diurético? ¿De qué cosa es lo que nos causa y qué nos sirve, dónde actúa? Nos vamos a centrar ahora en cuál es la parte afectada de esta unidad renal o de este sistema de depuración. Entonces, tenemos la forma como se presenta la patología de este sistema, es que este sistema se puede afectar violentamente, el sistema de la disfunción de la unidad renal, o puede afectarse lentamente. Pueden haber elementos que lo van deteriorando y que al final van a causar un deterioro y una insuficiencia, ya me adelanté con el término, o que el deterioro puede ser violento, que entra rápidamente a este estado de insuficiencia. Pero antes de hablar de insuficiencia, tenemos que adecuarnos a raciocinar en lo siguiente. Todos nuestros sistemas tienen un grado mínimo de función. Ese grado mínimo de función es el que nos permite estar dentro de una famosa homeostasis funcional, ¿cierto? Por eso mantenemos un pulmón que nos permite captar adecuadamente el oxígeno, un corazón que bombea adecuadamente el sistema, ¿cierto? Y así un sistema digestivo que capta dentro de una performance adecuadamente el nutriente. Es decir, todos tienen una capacidad suficiente. Cuando esta actividad se altera y se vuelve menos de lo que necesita el organismo, hablamos de insuficiencia. Entonces, los grados de insuficiencia fundamentalmente también están dados para determinados sistemas. Entonces, hablamos de insuficiencia cardíaca cuando la bomba cardíaca precisamente no cumple la función que se quiere para ese organismo. Igual insuficiencia respiratoria, y en este caso vamos a hablar de insuficiencia renal, ¿cierto? Entonces, la insuficiencia renal se instala violentamente o se instala de manera progresiva. Entonces, dos aspectos. La insuficiencia renal que se instala violentamente es la insuficiencia aguda, ¿cierto? Es un proceso agudo, donde rápidamente puede llevar a un deterioro de toda la función de la unidad renal en conjunto que es el riñón, pero que a su vez puede tener, de acuerdo a la gravedad, a los porcentajes de gravedad, de la capacidad de regenerarse y restaurar la función suficiente. No digo igual, porque todo daño deja una secuela. Entonces, la insuficiencia de generación aguda, insuficiencia renal aguda, daña rápidamente, compromete rápidamente la función del riñón, pero a su vez tiene la posibilidad de recuperarse. Indudablemente ya no en el mismo porcentaje, pero por lo menos dentro de una actividad, dentro de una categoría suficiente. Acuérdense también que hay otro gran rango. Nosotros movemos en un rango mínimo, normal mínimo, y un rango normal alto, ¿cierto? Por ejemplo, la tensión arterial, decimos que estamos dentro de un promedio ¿de cuánto? De 120 sobre 80, ¿cierto? 120 de sistólica con
80 de diastólica, un rango, pero no precisamente tenemos eso, ¿no? Tenemos 110, 70, etcétera, ¿cierto? Entonces tenemos rangos. Igual, la función de la unidad renal puede darse en estos rangos, pero tiene esta insuficiencia renal aguda, tiene la posibilidad de recuperarse dentro de un rango adecuado. La siguiente. Y esta, si hay una aguda, la paulatina es la crónica. Entonces, la unidad renal, los riñones comienzan a afectarse lentamente, pero esta afectación sí no tiene reversa. ¿Ya? Se va instaurando lentamente, pero asimismo no hay posibilidad que se recupere. Entonces, prácticamente sí afecta gradualmente la función, pero ya sin posibilidad de recuperación. La siguiente. No puedes aumentar esta, esta partecita de dentro. No, es Contra, no presiona y tira el pulmón. Igual se corta. no estoy acá, Sí, vamos a cortar acá. Aumentale con eso, mamá. Ya. Este enunciado quiere rescatar que dentro de estas dos especificaciones, de tanto la insuficiencia renal aguda como la insuficiencia crónica, afecta indistintamente la anatomía de esta unidad renal. Y se especifica a partir del glomérulo, a partir de los túbulos, inclusive a partir de una anatomía, de una parte anatómica que es donde se deposita antes de su eliminación la orina, ¿cierto? Es como el tubo de escape. Si ustedes tapan el tubo de escape, el motor colapsa, ¿cierto? Porque en acción retrógrada los elementos de la combustión, que en este caso son gases, tienen que salir, porque si se acumulan van a afectar la misma combustión. Ese es el efecto de la vejiga. La siguiente. Muy bien. Igual, ya en el caso de la insuficiencia renal aguda, ya tenemos que relacionarla con el origen de quién la causa. Entonces, tenemos igual la unidad renal, es una unidad que si bien no es efecto bomba, pero sí tiene que tener un aporte para que se pueda depurar, ¿cierto? Si este aporte no es suficiente, no va a haber una buena depuración. Entonces, hay un hecho previo a la unidad renal. Otro hecho es que la misma unidad renal tenga alteración. Y el otro es lo que mencionábamos, que después de la unidad renal, la unidad de depósito, antes de la eliminación, también se altera. La siguiente. Entonces tenemos una insuficiencia renal aguda dentro del primer sistema, denominado, si es a la unidad es prerrenal, ¿cierto? Prerrenal. La siguiente. La segunda es cuando ya la misma arquitectura de la unidad está dañada, es intrarrenal, ¿cierto? Intrarrenal. Y la siguiente, la insuficiencia por problema posterior, es la insuficiencia por causa postrenal. Y cada uno de ellos identifica diferentes tipos de patologías, ¿cierto? En la prerrenal tenemos que
la sangre no llega adecuadamente, es decir, para que esta unidad renal, ojo, lo que estoy hablando siempre me refiero a la unidad renal, ojo con los conceptos vertidos y lo que se tiene que entender, que ustedes tienen que comprender para interiorizar el conocimiento. El efecto bomba del corazón, el efecto de depuración de la unidad renal son elementos que funcionan con la carga que tienen, o sea, les da un trabajo para obtener un perfil adecuado, es decir, un resultado óptimo, efectivo. La bomba cardíaca es efectiva mientras mantiene un flujo determinado, unidireccional, hemos dicho, ¿cierto? Lo mismo, la unidad renal mantiene una performance depurativa si le dan los elementos, o sea, si hay una carga adecuada de lo que le lleva. Entonces, aquí interviene quién le lleva el elemento a depurar, quién hace que llegue. La bomba cardíaca. Y si la bomba cardíaca no le está llevando suficiente, no va a depurar. Entonces, fíjense cómo se interrelaciona. Entonces, dentro del aspecto prerrenal, es fundamentalmente el aporte, ¿cierto? Ese aporte puede estar porque no hay una bomba suficiente que llegue, y estamos hablando todavía de la parte aguda, y la parte aguda puede haber un deterioro, una destrucción masiva de los tejidos, tampoco hay el aporte de riego suficiente a la bomba. Una insuficiencia cardíaca, un aporte, una alteración de la arteria que abastece al riñón. Entonces, todo elementos que disminuyen la llegada de la sangre a depurarse. Cuando existe un daño de la arquitectura, estamos hablando del daño precisamente de la unidad renal, es el intrarrenal, ¿cierto? Se altera la estructura del glomérulo, se altera la estructura del asa de Henle, entonces hace que necesariamente esto tampoco actúe. Tiene una buena llegada de fluido, pero no es trabajada adecuadamente. Y finalmente, la postrenal es lo que estamos hablando, sistemas básicamente obstructivos. Tiene una buena llegada, la arquitectura está íntegra, pero post unidad renal, ya en el depósito de la orina, que básicamente es la vejiga, o los conductos que atraviesan, que conducen la orina después del riñón, que son los uréteres, pueden haber fundamentalmente factores obstructivos, ¿cierto? Concepto claro, la siguiente. Muy bien. Igualmente, cada uno de ellos va teniendo diferentes especificaciones. La siguiente. Lo que les había mencionado. La unidad de insuficiencia renal aguda renal causada por reducción del aporte de sanguíneo al riñón, lo que ya les he mencionado. Entonces, tiene diferentes especificaciones que van desde reducción del calibre de los elementos arteriales hasta los problemas de bomba cardíaca. La siguiente. Aquí un poquito para saber el detalle. ¿Cuánto es normal que reciba de aporte sanguíneo un riñón por unidad de tiempo? ¿Cierto? Para mantener la depuración en 24 horas, ¿cierto? Tenemos, ¿qué volumen tenemos de sangre común? ¿Tenemos cuántos litros de sangre? 5 litros. Promedio 5 litros. Pues esa cosa hay que tenerlos ahí, 5 litros, ¿cierto? Y se va depurando por unidad de tiempo a través del riñón Un 20%. un promedio de 20, o sea, la quinta, entre la cuarta y la quinta parte, ¿cierto? Entonces, la unidad renal recibe
cuarta, quinta parte es por medio de más de 1 litro, ¿cierto? Por minuto. Eso es lo que va depurando. Cuando este nivel cambia, comenzamos a tener problemas de insuficiencia, ¿cierto? Entonces, los trastornos que reducen en forma aguda el flujo sanguíneo renal suelen producir inmediatamente un problema de, cuando el volumen urinario disminuye, se llama oliguria. Entonces, la oliguria es el mínimo nivel de formación de orina que se detecta precisamente como consecuencia de la disminución del aporte. Cuando este volumen baja de este porcentaje, inmediatamente se refleja en menor cantidad de orina, ¿cierto? Y si esto sigue, podemos llegar a estados de falta de orina, falta de formación por unidad de tiempo de orina, que se llama ya el término de anuria, ¿cierto? Oliguria y anuria. Y lógicamente, si no hay formación de orina, la consecuencia es la inmediatamente retención de los elementos tóxicos del metabolismo, ¿cierto? La siguiente. Lo que le estaba diciendo, entonces, dice, si la causa de insuficiencia renal no se corrige y persiste en las pocas horas, o sea, todavía esta unidad renal soporta para su funcionamiento, tiene una capacidad todavía de buffer, de que si no está circulando, pero todavía tolera, por eso tiene esa capacidad de recuperación, ¿cierto? ¿Por qué una insuficiencia renal aguda se recupera? Porque la célula como unidad funcional, la nefrona como unidad funcional, tiene esta peculiaridad de reponerse en un grado porcentual. La siguiente. Igualmente, cuando hablamos de la anomalía